Qué ruido que hace esto acá atrás. Hola, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar hoy con nuestro nuevo curso que se llama Ríndete y verás milagros. Bueno, le puse ese nombre, ¿no? Como le podría haber puesto cualquier otro. Basado esta vez en el libro del autor, mismo autor que el curso que vimos anteriormente, de Encuentros Sanadores, cómo sanar o qué sanar, que se llama La liberación del alma. Hola Estela. Y bueno, este libro es digamos la continuación, creo, de ese otro libro. Y durante el relato que hace el autor de este libro, de El experimento rendición, el encuentro con la perfección de la vida, ¿no? Es este libro. Fíjense en que dice el encuentro con la perfección de la vida, no la perfección del personaje, de la vida. Él escribe, hola Alejandro, varios libros, ¿sí? Entre ellos La liberación del alma, otro es The Search of the Truth, que sería la búsqueda de la verdad, que ese está en inglés, no está traducido al español, y escribe La ley del karma, La ley del amor y La ley de la voluntad, que también yo de ese hice un video. Hola Marina. Entonces, bueno, la idea es, yo el libro todavía no lo terminé de leer, les digo, voy por acá más o menos, por casi la mitad del libro, es largo. Es llevadera la lectura porque, bueno, él va narrando toda su historia, ¿no? Hola María Adelaida. Y bueno, dentro de lo que él va narrando, lo que vamos a ir captando, ¿no? Es lo que él va aprendiendo, ¿no? Su experiencia. Hola Tomás. Su experiencia para poder comprender, ¿sí? Cómo él llega a esto, a la rendición total, ¿no? Y se da cuenta que la única manera es vivir en rendición ante la vida. Yo les voy a leer antes de empezar un poquito, ¿no? De la biografía de Michael Singer, que es breve, ¿no? Acá que está en la contratapa del libro. Dicen que él es máster en economía en la Universidad de Florida y durante su investigación doctoral tuvo un profundo despertar interno. Entró en reclusión para dedicarse al yoga y a la meditación. En 1975 fundó el Templo del Universo, un centro de yoga y meditación donde se reúnen personas de todas las religiones y credos para experimentar la paz interna. Fíjense, de todas las religiones y credos, no es que ciertas personas vienen nada más a ese lugar. Ay, acá estoy ya luchando con Morena. Hola Beatriz. Bueno, a lo largo de sus años, ¿no? Hizo muchas contribuciones en los negocios, en las artes, en la educación, la salud, la protección del medio ambiente. Y acá explica, ¿no? Los libros que escribió, La liberación del alma, The Search of the Truth y La ley del karma, La ley de la voluntad y La ley del amor. Hola Inés. Bien, el autor comienza este libro, ¿no? Aparte de la parte de los agradecimientos que hace, ¿no? En todo esto. Narra, ¿no? Que él va volando en un avión privado. Dice, así es breve, ¿no? Se los leo porque es una reflexión que él hace en mayo de 1999. Fíjense que hace bastante porque ya estamos en el 2022, ¿no? El libro se llama, Tomás, El experimento rendición. El experimento rendición, de Michael Singer. Dice que él viajaba a solas en un avión privado de 6 plazas a 12.000 metros de altura, un contexto sumamente apacible que me transportó a un estado de profundo silencio. Cuando abrí los ojos percibí la gran diferencia entre mi escenario actual y el de aquel bosque al que me retiré por primera vez para meditar en soledad. Ahora vamos a ir viendo porque el autor siente como se siente inclinado, siente sí, se siente motivado a irse a meditar a un bosque, ¿no?
para poder meditar y estar, conectar consigo mismo. Y vamos a ir viendo, ¿no? Todo esto que a él le va sucediendo, porque él, por más que él buscó estar solo, ¿no? O sea, aislarse de la sociedad y del mundo, cómo la vida lo lleva a fundar bueno, un llamado templo, es como decir entre comillas, un templo, un espacio, un lugar, donde después se vio rodeado de personas, ¿no? Prestando un servicio. Entonces, esto nos hace reflexionar cómo nosotros, por más que parece que queremos una cosa a un nivel consciente, y decimos yo quiero esto, y ¿no? Esto para mí, y así, cómo la vida, ¿no? En sus vueltas, nos va llevando a donde realmente debemos estar, donde corresponde. Y bueno, ahora vamos a ir haciendo varias reflexiones al respecto. Está muy interesante, siempre y cuando obviamente nos interese esto, ¿no? Porque obviamente el que está en otro interés, en otro camino, esto le va a parecer un poco loco. Pero el que está interesado, ¿no? En el crecimiento realmente, que nos puede servir, que nos aporta, es muy bueno. Bueno, entonces, aunque seguía viviendo en el mismo paraje, este se había transformado en una próspera comunidad de yoga y yo me había convertido en el consejero delegado de una empresa de capital abierto que se había manifestado en mi vida de forma casi mágica. Era obvio que todas estas experiencias vitales, incluida la dirección de una empresa de ese nivel, estaban contribuyendo a mi liberación espiritual, tanto como aquellos años de meditación solitaria. Así como Hércules desvió el curso de 2 ríos para limpiar los establos de Augias, el potente flujo de la vida estaba arrastrando lo que aún quedara de mí. Por mi parte, seguía practicando la no resistencia, me gustara o no lo que me presentaba la vida. En ese estado de ánimo me dirigí a Texas para negociar una millonaria oferta de fusión propuesta por un influyente director ejecutivo al que ni siquiera conocía. ¿No? Sí. El libro sí llama la atención, como dice Tomás, el nombre, ¿no? El experimento rendición. Y vamos a ver por qué es un experimento. Porque claro, puede ser que hayamos escuchado decir que me rindo o hablar de la rendición o lo que sea, pero nunca así con este término experimento. Pero bueno, tiene mucho que ver. Ahora, o sea, cuando vayamos explorando el libro, porque la idea es explorar el libro, no leerlo tan textual, porque si no les va a resultar aburrido algunas partes. Yo voy a tratar de ir resumiendo, ¿no? Van a ir notando, ¿no? Cómo él tiene estas comprensiones internas hasta que llega a el experimento, ¿no? Hay una parte del libro donde comienza el experimento, ¿no? Hasta cierto momento no estamos en el experimento, ¿no? Voy a tomar un poquito. Ustedes disculpen si yo paro para tomar, pero acá como me verán, ¿no? Estamos en verano y hace calor. Hoy hace calor, no el calor que pasamos, pero hace calor. Bien, esto presten mucha atención a esta parte porque esta parte es fundamental. Yo creo que si nosotros le captamos, ¿no? Lo que el autor quiere decir acá, vamos a comprender todo el libro bárbaro, porque acá está la clave de su libro, ¿no? Él dice, la vida raramente se desarrolla tal como deseamos. Y si reflexionamos sobre ello, resulta perfectamente lógico. Dado que el ámbito de la vida es universal, debería ser evidente que uno no tiene control sobre los sucesos de su existencia. El universo se originó hace unos 13.800 millones de años y los factores que determinan nuestra vida no comenzaron con nuestro nacimiento ni finalizarán con nuestra muerte. Lo que acontece en cada momento es realmente algo extraordinario, pues es el resultado final de una interacción de fuerzas que lleva actuando desde hace miles de millones de años. No somos responsables
en lo más mínimo de nada de lo que sucede a nuestro alrededor. Y sin embargo, nos empeñamos en controlar y dirigir nuestra vida. No es de extrañar que tengamos tantas tensiones, miedos y preocupaciones. Creemos que las cosas deberían ser tal como deseamos, sin tener en cuenta que en realidad son el resultado natural de la interacción de todas las fuerzas de la creación. Fíjense en que en este párrafo, que es el primer párrafo del capítulo 1, que se llama la premisa, él aquí podríamos decir que resume, ¿no? Nos está introduciendo a lo que va a hablar el libro, ¿no? Hoy en día, ¿no? Bueno, hoy en día digo porque es como que lo que estamos experimentando hoy en día todos, ¿no? Fíjense en qué tendencia, ¿no? Grande que hay hacia la manifestación, hacia esta idea de que nosotros creamos nuestra propia realidad, pero en el sentido de que tenemos un poder como individuos separados, ¿no? Para que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Y cómo nos convertimos en buscadores, y nos llamamos buscadores espirituales, ¿no? Porque vamos buscando diferentes magias ahí fuera, ¿no? O terapias, bueno, llámensele como quieran, técnicas o lo que sea, para que nuestra vida funcione como a nosotros nos gustaría. Y ese es el concepto o definición que tenemos de felicidad. Y resulta que muy pocas veces sucede esto. No sé si ustedes lo habrán comprobado ya. Por eso seguimos buscando, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar el término, ¿no? O el concepto este de no hacedor, que hablan los Advaitas, ¿no? Que ya viene de tiempos inmemoriales, ¿no? No es que es de ahora, no es un concepto nuevo, o sea, es algo que, bueno, se está utilizando ahora, pero ya viene de hace mucho tiempo, que está muy relacionado a la rendición. Mientras nosotros, ¿no? Como personas que queremos ser, individuos separados, que bueno, que nacimos a este mundo y ahora yo me las tengo que arreglar por mi cuenta, ¿no? Hola, Zule. Arreglar por mi cuenta para poder arreglar mi vida, porque es que así estamos todos abocados en eso. Fíjense en que lo que dice el autor acá, ¿no? Mientras más nos empeñamos en controlar y dirigir nuestra vida, que es lo que queremos hacer todos, ¿no? Más tensiones, que nos ponemos tensos, ¿no? Miedos y preocupaciones albergamos. Y es así como funcionamos, realmente todos aquí. Hasta que llega un punto, ¿no? Que nos damos cuenta, ¿no? Como decíamos la otra vez en el otro curso, ¿no? Como este personaje, este mito de Sísifo, que está empeñado en llevar la piedra, ¿no? Cuesta arriba hacia la montaña, y empuja y llega a la punta de la montaña, y cuando baja se le viene la piedra encima, rodando otra vez, ¿no? Y tiene que volver a empezar. Eso le permitió a Sísifo darse cuenta que el esfuerzo, el sacrificio, el querer empujar el río, ¿no? Como dicen los Advaitas, es una frase muy, muy común de los Advaitas, querer empujar el río, lo único que nos causa es sufrimiento. Cuando llega el punto en donde me descubro, ¿no? Descubro el origen de mi sufrimiento, o sea, la causa, que en realidad soy yo mismo el que me lo estoy haciendo todo. Ahí hacemos un giro, ¿no? Interno. Esto fue lo que le pasó a este autor. Yo primero les voy a hacer un pantallazo para que cuando vayamos leyendo les vaya cerrando todo. Él, van a ver que en un punto, ¿no? Ahora del libro, él descubre la voz en la cabeza, ¿no? O sea que hay una voz que le habla y que le dice, o sea que le narra la vida, ¿no? Que fue lo que vimos en el otro curso, de la liberación del alma, ¿no? Entonces él cuando tiene este momento, ¿no? En el que descubre esa voz, ¿no? Escucha internamente que hay algo que le está hablando,
¿no? Que él también le llama a mi compañero de habitación, ¿no? Le pone varios nombres, ¿no? Él ahí se da cuenta que la única manera de poder ser feliz o poder estar en paz, como podemos llamarle, es dedicándose a la meditación. Y para esto, él como estaba en ese momento, él era estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces él, claro, en ese lugar, esa actividad, él no podía dedicarse a estar en silencio y meditar y qué sé yo. Entonces, él consigue un bosque, un lugar en un bosque lejano, donde se construye una cabañita, bueno, así nomás, ¿no? Bueno, hay un amigo que le ayude, todo esto, y, y empieza a practicar esto de quedarse en silencio y escuchar esa voz, ¿sí? Y no prestarle atención. Ahora van a ir viendo cómo él lo narra, ¿no? Pero claro, este aquí que va a llegar un punto de su existencia donde él descubre, ¿no? Que no va por ahí la cosa solamente, ¿no? Entonces, bueno, van a ver porque está todo relacionado más o menos como lo pintan. Bueno, los que estudiamos el curso de milagros van a ver que yo relaciono todo con el curso de milagros porque es increíble. Pero es que en realidad la sanación, ¿no? Por más que es un proceso que lo emprendo solo, necesito de otros. Necesito a los otros. Sí o sí, ¿no? O sea, no puedo. Por eso dicen que nadie sana solo, ¿no? Nadie sana solo. Parece paradójico, porque dicen, ¿cómo? Lo tengo que hacer yo, pero en realidad no sano solo. Sí, que no sano solo porque no lo hago yo como persona. Todo lo que yo crea estar haciendo como persona individual, para mí, como persona individual, me va a traer sufrimiento. Porque la vida me va a demostrar que no soy yo por mi cuenta. Esa es la gran enseñanza, ¿no? Esperen que voy a tomar otro poco. Y vamos a recorrer muchos caminos, vamos a hacer muchas peripecias y cosas, porque de la mano de nuestra psique, como le llama el autor le llama al ego, a lo que el curso de milagros le llama el sistema de pensamiento de ego, el autor le llama la psique, ¿no? Nuestra psique nos va a seguir insistiendo en que no, en que tiene que haber una solución mágica ahí fuera, ¿no? Que sea como yo quiero, que las cosas sean como yo quiero, ¿no? Bueno, entonces por eso la rendición, fíjense en que es lo que leímos hace un rato, ¿no? Nada es como yo quiero realmente. Ahora vamos a ver. Nos hemos habituado a dar prioridad a nuestros pensamientos frente a la realidad que se despliega ante nosotros. ¿Sí o no? Le damos prioridad a nuestros pensamientos. Todos nosotros aquí, todos los que parece que estamos aquí, hola Liz, y los que no estamos aquí, que también estamos, creemos, tenemos una férrea creencia en que tenemos pensamientos propios, ¿no? En que yo pienso estas cosas que se me ocurren a mí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Pareciera que yo estoy sentada acá en esta silla con una camarita, la computadora, te estoy leyendo un libro, ¿no? Pareciera que es este personaje, ¿no? Y pareciera que lo que yo digo, lo digo yo, ¿sí? Y que se me ocurrió a mí. Digo, ¡ay, qué inteligente! ¿Cómo me di cuenta? Mira cómo entiendo el libro, ¿no? Y encima le puedo explicar a estas otras personas, ¿no? O sea, desde el sistema de pensamiento separado, todos creen eso. Que hay personas más inteligentes o dotadas que otras. Y que explican a otros. Bien. Si yo creyera eso, bueno, estaría atrapada en la ilusión, ¿no? Porque nadie sabe nada acá, nadie explica nada, porque es que nosotros, digamos, todo lo que decimos no son palabras nuestras. Lo que pasa es que nosotros nos apropiamos de la realidad. Nosotros queremos apropiarnos. La idea de apropiación viene de la idea de que yo creo a un nivel inconsciente, ¿no? Que yo pude, ¿no?
haber venido a este mundo, ¿sí?, a través de unos padres, y que ahora estoy aquí y que yo, ¿sí?, por mérito propio, logré ciertas cosas que otros pobres e infelices no pudieron lograr. O no logré nada porque soy una infeliz yo y los otros, mira qué buenos que son. Que yo pude hacerlo, que yo lo logré. Esa idea que yo lo logré, que yo pude hacerlo por mí mismo, como ser separado, es la idea de que yo me pude haber, digamos, separado de lo que soy. ¿Sí? O sea, mi esencia es espíritu, el ser, el Cristo, bueno, pónganle el nombre que les guste, la divinidad, cada uno llámele como más le gusta, y ahora creo ser esta persona, separada. Ese es el problema que tenemos todos. Por eso yo le doy prioridad a mis pensamientos, ¿sí?, frente a la realidad que se despliega ante mí. ¿Por qué? Porque no estoy atento. Nunca estoy atento, siempre estoy distraído, ¿no? Esto me recuerda a Facundo Cabral, ¿no? Cuando dice, no estás deprimido, estás distraído. Claro, cuando yo estoy distraído, me deprimo, porque no estoy atento a lo que se está desplegando ante mí. Porque todo eso que se despliega ante mí, soy yo mismo, porque solo hay uno. Pero no uno persona, no una persona, solo hay uno. Bien. Ciertas expresiones como mejor que no llueva hoy, porque me voy de camping, o me conviene conseguir un aumento de sueldo, porque necesito el dinero, constituyen atrevidas afirmaciones sobre lo que debería o no debería suceder, que lejos de fundamentarse en hechos científicos, están basadas únicamente en preferencias personales creadas por nuestra mente. Acá recuerden que cuando el autor dice mente, no se está refiriendo a la mente de la que hablamos cuando hablamos del curso de milagros. Se refiere a la psique, ¿no?, a la mente pequeña, a esa que yo creo que está acá dentro de mi cráneo, ¿sí?, que yo le llamo mi cerebro, que yo creo que es mío, ¿no? Bueno, a esa mente. Por eso aclaro para que no perdamos el hilo, porque si no nos vamos a confundir. Voy a tomar de vuelta. Bien. Sin que reparemos en ello, nos relacionamos del mismo modo con todas las situaciones de nuestra vida. Es como si creyéramos que el mundo que nos rodea ha de manifestarse de acuerdo a nuestras preferencias y aversiones, y que si no lo hace, sin duda, algo debe ir mal. Esto le podríamos llamar en criollo, ¿no?, porque a mí me gusta siempre hacer la aclaración en criollo. Nos creemos jueces de lo que ocurre. ¿Bien? Como esa gran película de La cabaña, que siempre les recomiendo, mírenla esa película porque es explosiva, ¿no? Donde el protagonista de la película culmina, ¿no?, dándose cuenta de que él no puede ser juez de lo que ocurre. Para poder liberarnos, ¿sí?, o sea, en realidad ya somos libres, pero para poder experimentarme como libre, como lo que soy realmente, primero tengo que darme cuenta de que hago esto, de que yo hago esto, de que yo prefiero juzgar la realidad, de que yo quiero que las cosas sean como yo quiero. Y cuánta energía ponemos en esa empresa, ¿no?, en querer tener razón. Es muy grande. Observen. El observarnos ahí es justamente un proceso de sanación, o sea, es el perdón, ¿sí?, porque estoy mirándome, estoy observando mi mente, o sea, mi psique, sin juzgarme porque estoy haciendo eso. Porque no soy malo porque quiero tener razón, ni porque estoy haciendo esto. Simplemente lo hago porque estoy en la inconsciencia, ¿sí?, o como dicen los advaitas, en la ignorancia. Pero digo inconsciencia porque, vieron, si uno dice ignorancia,
capaz que alguno se siente tocado, porque vieron que nos digan que somos ignorantes, nos sentimos tocados. Por eso uso términos más adecuados. Estamos en la inconsciencia. También podríamos decir que estamos dormidos, pero bueno, no me gusta mucho el dormido porque si no, pareciera también, ¿no? Como que tendría que estar despierto, ¿no? Y que me quiero despertar. Y ya me agarra la locura porque me quiero despertar. No. Es un estado ¿vieron los estados de sopor? Cuando uno está bajo una hipnosis. ¿Mm? Y bueno, cuando estoy hipnotizado o estoy en un estado ay, quiero decir otra palabra, pero no me sale. Bueno, de hechizo, no puedo salir de ahí. No me puedo dar cuenta, ¿sí? Por eso, la liberación, como decía este autor en el otro libro, es cuando me doy cuenta por mí mismo, pero no mí mismo el personaje, ¿no? Siempre entiéndase que es el sujeto que observa, ¿no? El que se da cuenta que algo está pasando. O sea, que yo no soy ese que está ahí, que sufre, que llora, que padece, que patalea, que pipipi, que yo no puedo ser eso, ¿no? Mientras yo estoy identificada profundamente con esa o con ese, ¿no? Digo, vieron el asunto este de los géneros, ¿no? Acá en Argentina decimos todes, pero bueno, todos y todas estamos ahí. Es que no puedo, me es imposible. Esto es como lo que dice Byron Katie. Yo no le puedo pedir a un gato que ladre, ni a un perro que maulle. Bueno, nuestra vida consiste en eso, en querer que los perros maullen y los gatos ladren. O sea, en imposibles. Bien, como lo imposible que es la separación. Por eso el curso de milagros me lo dice. Tú crees haber logrado lo imposible, pero no pudiste, solo en sueños. Por eso me dice que sueño. En sueños crees que lo lograste. Por eso ahora te crees ser muy importante, que tu vida, que no sé qué, y no sé cuánto, y todos los problemas que tenemos. Fíjense en que todo es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando yo veo que mi vida, como dice el autor acá, y empiezo a decir, algo anda mal acá. No puede ser que mi vida vaya así, decimos, ¿no? Bien. Eso se llama culpa. ¿Por qué? Porque me siento erróneo, desencajado, que no entro, no la voy, ¿a dónde me pongo, no? Digo, bueno, yo decía antes, ¿no? El mundo está loco, paré en el mundo, me quiero bajar, porque yo pensaba que el problema era el mundo, no que era yo. ¿Bien? Ahora, cuando yo me empiezo a dar cuenta que la que está observando el mundo soy yo, y que el mundo es tal cual yo lo juzgo, y lo que yo creo es lo que veo, entonces la cosa empieza a cambiar, ¿no? Hola, Mónica. Bien, vamos a seguir. Este modo de vivir resulta sumamente complicado y nos genera la sensación de estar constantemente luchando con la vida. ¿A que sí? Todos sentimos internamente que estamos en lucha. Bien. No obstante, también es cierto que no somos seres desvalidos ante los avatares de la existencia, pues se nos ha otorgado el poder de la voluntad. Este aquí lo que tenemos, que se nos ha otorgado. A ver, yo voy a hacer algo que me viene a mí, en este momento me viene a decir, no sé de dónde me viene, pues yo lo digo. La palabra voluntad, si nosotros la queremos definir como la ve el mundo, está muy vinculada al esfuerzo. Cuando se nos habla del poder de voluntad en estos contextos, no se nos está hablando de esa voluntad, en la que yo tengo que poner un esfuerzo como cuerpo, como persona.
en el que me tengo que sacrificar. Por ejemplo, ¿no? Cuando quiero hacer una dieta, cuando que yo quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar, de liberarme de alguna adicción, bueno, lo que sea, donde yo tengo que poner una voluntad que está relacionada al esfuerzo, ¿sí? No, este poder de voluntad está relacionado a otra cosa, que ahora lo vamos a ir aclarando. Es muy similar a lo que el curso de milagros también, porque habla mucho de la voluntad, que es a cuando yo elijo el sistema de pensamientos del Espíritu Santo en mi mente, que no es un ente que está en ninguna parte, ni nada en especial, como Dios, que no es alguien. Esto tenemos que ir, digamos, poniendo voluntad, justamente. Poner voluntad es estar dispuesto, es querer. Ahí está, ahí sería lo correcto. El poder de la voluntad es cuando yo tengo ese poder interno para decir sí, para asentir a todo, para aceptar. Ese es el poder de la voluntad. Ese es el único poder que te queda, dice el curso de milagros, como prisionero de este mundo. El poder de elegir. Elegir de nuevo es usar el poder de la voluntad. No es algo que se les dio a unos determinados seres en la tierra, favorecidos, y a otros no les dio Dios. Porque si no estaríamos creyendo que hay un Dios que a unos les dio el poder de la voluntad y a otros no se los dio. No, lo tenemos todos. Todos, los 7.000 billones de mentes fragmentadas que parece que hay acá, en el planeta Tierra. Bueno, todos. No hay un ser que no posea el poder de voluntad. Que no lo ejerza, ahí podemos estar de acuerdo todos. Pero que no lo posea, no. Porque si no, yo estaría creyendo lo que me dice el curso de milagros, que yo estoy atrapado en que ser y tener son dos cosas diferentes. Y tener y ser es lo mismo. Yo tengo lo que soy y soy lo que tengo. No es que tengo y soy otra cosa, no. Esas cosas, esto de las separaciones, siempre están relacionadas con la psique. Cuando yo hago así, la psique, es porque es una mente que es externa. Es una mente que yo imagino. O sea, es una imagen mental de mí. Esa es la psique. La imagen mental de mí. Es como una idea de mí. Eso que yo creo ser. Yo creo ser una persona, un cuerpo que nació, que vive en no sé dónde, que no sé cuánto, que no... Esa es la idea de mí, mi imagen mental. ¿Bien? Esa es la idea. El poder de voluntad, el que tiene el poder de voluntad, no es la imagen mental que me hice yo. O sea, como si yo pensara que Silvina tiene poder de voluntad. Silvina no tiene nada. Bueno, no existe en absoluto, pero bueno, ¿qué va a ser? Uno se cree que existe. Bien, esta no tiene poder de voluntad. La que sí, yo soy, y digo acá atrás, porque está acá atrás, la fuerza de la vida está atrás, nos empuja desde atrás. ¿Bien? Por eso hay que comprender que lo inconsciente está atrás, lo que yo soy está atrás. Es una manera de ubicarnos, ¿no? Porque no existe adelante, atrás, ni en medio, no existe nada, pero lo tenemos que traducir a palabra. Esa fuerza, ¿sí?, que nos empuja a todos, es la fuerza que yo soy. Yo soy eso, esa fuerza. Ese es el que soy verdaderamente. La imagen mental es el que yo creo ser. En el curso de milagros le llaman el falso ser. No existe. Ese es el que no existe. El real es el que yo soy. Por eso, cuando las personas, ahora que también está de moda lo del yo soy, vieron que está de moda, porque son las modas, ¿vieron? Dicen, yo soy luz, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, están haciendo mal uso del yo soy. Porque yo no soy nada. Yo soy punto. Es que nosotros no podemos aceptar que yo soy punto. Y se terminó. Quiero algo más.
Por eso le quité a Dios una parte y dije, mío. Ahora yo voy a hacer lo que a mí se me antoja, le dije a Dios. Y ahora me di cuenta, como el hijo pródigo en la Biblia, ¿no? Que me va todo como la mona, como digo yo, como la mona, y quiero volver al Padre, pero tengo miedo, porque creo que no me van a aceptar nuevamente. ¿Ven? Entonces, debido al miedo, ese poder de voluntad que me fue dado como quien yo soy, no lo ejerzo, porque me creo débil, me creo vulnerable, me creo, ¿cómo se llama? Mortal, me creo, bueno, me puedo creer muchas cosas. Todo eso que yo me creo de creer está relacionado con esa psique externa que está ahí. Vamos a imaginarla, porque la tenemos que imaginar, es una imagen mental que me narra y me sostiene y me dice, vos sos no sé qué, mirá lo que te hicieron, qué malos que son aquellos, tú deberías ser así, no sé qué, me cuenta las historias. ¿Bien? Ese es el que nos trae los problemas que tenemos todos acá. Bien. Entonces podemos determinar cómo deseamos que sea algo y aplicarnos a la tarea de tratar de modificar la realidad a nuestra medida. Esto yo sé que parece contradictorio, pero esperen, ¿eh? Sin embargo, esta actitud supone una oposición continua con el modo en que serían las cosas sin nuestra intervención. Vamos a pasarlo a traducir al criollo. Yo voy traduciendo. Está en castellano, pero traducimos al criollo. Criollo significa que con palabras más facilita. Tienen que ver a tomar de vuelta. Ustedes disculpen que tome tanto, pero ustedes no saben el calor que hace acá. Y si no, vieron, me deshidrato. Bueno, vamos a leer con atención. Nosotros, fíjense en que el autor usa la palabra aplicar. Aplicarnos quiere decir que estamos dedicados, ¿sí? Todo el tiempo, porque estamos en esta psique loca, en la imagen mental, esta mente, que podríamos llamarla que está por acá, ¿bien? En una actitud continua de forzar, de querer que las cosas cambien, que sean como yo quiero, que esto vaya para acá, que vaya para allá, de poner orden, orden, controlar. Bien. Sin embargo, dice el autor, cuando yo estoy en esa actitud, significa que estoy continuamente en oposición a la vida. O sea que estoy en lucha. Y que si yo no interviniera y pusiera mi dedito o mi mano o mi inteligencia en ello, las cosas no funcionarían. O sea que me creo que sé más que Dios. Bien. En el curso de milagros también hay una parte que dice esto, que nos dice que nosotros creemos que nuestro entendimiento es necesario, que aporta muchísimo a la creación. Así de locos estamos. Eso se llama importancia. Bueno, acá le podríamos llamar importancia personal. De eso tenemos mucho. También le podemos llamar soberbia, le podemos llamar orgullo, vanidad, etc, etc, etc. Póngale en el adjetivo que quiera. Entonces yo me tengo que ver. Por eso el trabajo, todo trabajo que se pueda llamar espiritual, verdadero, es un trabajo de observación profunda y continua y de honestidad. El que no es honesto consigo mismo y trata de engañarse y no se dedica a observarse continuamente, nunca va a salir del atolladero, por más que haga lo que haga en este mundo. Podemos hacer miles de cosas, hay montones para hacer. Pero nada me va a hacer salir si yo no ejerzo este poder de voluntad que tengo. Por eso yo esta parte la estoy
Fíjense en que a mí me gusta ir lento y machaco, machaco. Ya sé que parezco la maestra Ciruela, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo que adoptar ese papel. ¿Qué quieren que les diga? Porque si no, no nos entra. Yo se los digo a ustedes y me lo digo a mí, me machaco para mí misma también. Fíjense, yo, como creo que soy yo, y ustedes creen que son ustedes, porque así estamos todos. Ay, menos mal que se va esta chica, porque me está matando. Bien. Creemos, ¿sí? Esto en muchas, bueno, en la psicología, más que nada en la psicología transpersonal, se llama pensamiento mágico de niño. Yo creo que si hago ciertas cositas, van a pasar ciertas otras cositas. ¿Eh? Es como un pensamiento mágico que tenemos de niño. ¿Mm? Bien. Tal lucha entre la voluntad individual y la realidad acaba consumiendo toda nuestra energía. Podemos tomar conciencia de esto, que si yo estoy en lucha porque creo que tengo una voluntad propia, o sea, que yo soy yo y que Dios es otro, o la vida. O sea, la vida es una cosa y yo soy otra cosa. Estoy en oposición con la vida. O sea, no voy con la vida. Y si yo no voy con la vida, o sea, me rindo, voy a tener consecuencias. Voy a perder mi energía. Por eso todos aquí nos sentimos tan cansados. Porque estamos todo el tiempo en esta mente imaginaria, que no existe, por eso es imaginaria, elucubrando cosas para ver cómo podemos hacer para que nos pase algo guay, algo lindo y bueno, y que se nos cumplan los deseos, ¿no? Como el genio de la lámpara que frotamos para ver si nos viene el deseo, ¿no? Y solo así podemos estar contentos. Bien. Cuando ganamos la batalla, o sea, cuando frotamos suficientemente la lámpara y el genio salió y nos dijo, perdón, sí, sí, pide tus 3 deseos, hijo mío, aquí te los voy a dar. ¿Qué quieres? Bueno, yo le pediría deshacerme de mi madre, por ejemplo, sería primero, tener una casa grande, mía, linda, y no sé, que yo viajar por todo el mundo, y que me pasen cosas guays. Bien, entonces pedimos los 3 deseos, ¿no? Y así decimos, gané, gané. Porque fíjense en que en el fondo, cuando estamos muy identificados con el sistema de pensamiento ego o con el sistema de pensamiento individuo separado, nuestra vida es así. Ay, gano o pierdo, gano o pierdo. Me salió bien, me salió mal. O sea, la cagué o tuve éxito. Éxito o fracaso. Así es la vida. Entonces yo, cuando me salen las cosas bien, a mi personaje le sale todo bien, digo, gané. Bien. Nos sentimos felices y relajados. Mientras que perderla nos produce estrés e inquietud. O sea, cuando nos va mal, estamos estresados e inquietos. Puesto que la mayoría de nosotros solo conseguimos sentirnos bien cuando las cosas marchan como deseamos, tratamos de controlar constantemente todos los aspectos de nuestra existencia. Esto es muy bueno. Yo me río porque yo lo vengo haciendo a tupido esto hace bastante, pero bueno, lo tengo que seguir haciendo, porque sigue estando ahí la controladora en mí. Entonces, observen cómo ustedes, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo tonto, porque a mí me gusta hacer ejemplos tontos para que nos riamos un rato. Estamos en la mesa comiendo todos y yo en lugar de estar mirando mi plato, por ejemplo, y llevándome el alimento a mi boca, perdón, y tragándomelo, estoy mirando a ver si el otro está comiendo mucho o poco, si se sirvió 2 veces de la botella, si se le cayó una amiguita al piso, si pasó una mosca volando o qué está pasando acá a mi alrededor. Pero nunca estoy atento a mí. No sé si ustedes se dieron cuenta. Bueno, eso mismo
lo hacemos formato toda nuestra existencia. ¿Mm? Bien. Pero realmente, ¿las cosas han de ser así? Todo apunta a que la vida funciona de maravilla. Los planetas permanecen en órbita, las semillas se convierten en árboles inmensos. Los patrones climáticos han permitido la supervivencia de los bosques en todos los rincones del planeta durante millones de años. Y una célula fecundada es capaz de transformarse en un precioso bebé. Nada de esto sucede como resultado de nuestra voluntad, sino que se origina gracias a fuerzas que llevan actuando durante miles de millones de años y que son las mismas a las que nos resistimos día tras día. Si el natural desarrollo de los procesos de la vida puede crear y ocuparse de todo, ¿hasta qué punto es razonable pensar que nada bueno puede suceder sin nuestra intervención? La presente obra aborda este fascinante tema. Fíjense, vamos por el párrafo no sé qué, el 1, 2, el cuarto párrafo. Y fíjense en todo lo que el autor ha dicho hasta acá. Es muy bueno, pero es lo que nosotros no nos damos cuenta. O sea, no pasamos desapercibido. Por eso después hacemos así. Esperen que voy a tomar de vuelta. Ustedes disculpen que tome tanto, pero lamentablemente si no, no hablo. El muñequito no habla. A ver, esperen. Nos sentimos mal. Vamos a hacer un ejemplo. Me siento mal. ¡Ay, qué mal estoy! Digo. ¡Ay, qué triste! ¡Ay, no sé qué! Bueno, porque siempre con el ay. Vamos con el ay. Siempre ay, ay, es ay sin H. Ay sin H con signo de admiración A, Y, ¿no? No el ay de haber. Ni otros ayes. Bueno. Ay, bueno, a ver. Ahora como tenemos el celular, porque hoy en día tenemos nuestro gran amigo el celular. Antes, qué sé yo, sería la tele, no sé, o una revista, la TV Guía, no sé qué comprábamos antes que teníamos para entretenernos. Ahora no tenemos nada de todo eso, tenemos el celular. Agarro y pongo YouTube. ¿Cómo hacer para dejar de sentirse una mierda? Ay, este video que debe estar bueno, lo voy a mirar. Pin, hago clic. Y ahí aparece un muñequito que me habla y me cuenta qué cosas tengo que hacer. Bueno, levántese a la mañana, tome un jugo de limón, luego suénese la nariz, pégese una ducha, salga a correr 5 cuadras, después venga, medite, diga om 5 veces, después haga así, después haga así, y nos vamos, como no nos queda, porque no nos queda, nos hacemos la lista de todo lo que tenemos que hacer y lo pegamos no sé, en la heladera para que no se nos olvide. Y vamos viendo los pasos, si nos salen correctamente para poder dejar de estar, ¡ay, qué mal que me siento! Resulta que hicimos todos esos pasos y parece que por un rato me sentí bien. Claro, si estaba entretenido en todo eso, no podía estar pensando en que me sentía mal. Entonces digo, qué bien, este señor, este muñequito del canal de YouTube, no sé, que se llama tal así, lo que me dijo, y ahora qué bien que me siento. Pero al otro día me levanto y otra vez me vuelvo a sentir mal. Y no me cuestiono, ¿no? Si no será otra cosa, que no tenga nada que ver con las cosas que hace mi muñequito en la forma. Porque hasta que no me cuestione eso y no vaya hacia adentro y me dé cuenta que las cositas del muñequito, el muñequito no soy yo, por muchos videos que mire y por muchos papeles que pegue en mi refrigerador y haga las instrucciones del caso, todo va a seguir estando mal, porque es un problema que tengo en mí, en mi mente. O sea, es un problema de que no me observo. Es un problema de que estoy siempre mirando afuera, lo que hacen los demás. Y encima lo que me hacen los demás, cómo son los demás conmigo y qué les pasa a estos que no me comprenden. Ustedes se encontraron ante esa situación, yo me he encontrado. Es más, me encontré diciéndomelo y dije, ¡ah! Dios mío,
¿quién corno me va a comprender si no hay nadie? Otra vez estás mendigando que los demás te comprendan y te entiendan, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros nos creemos erróneos y desaprobados, como que Dios nos puso una mala nota y nos pegó una patada y nos expulsó del paraíso, porque eso es lo que nos contaron, nosotros nos creímos, ¿no? Y ahora estamos aquí y nos tenemos que portar bien, hay que hacer buena letra. Hagamos buena letra, decimos, porque si no, Dios no me va a recibir en el cielo cuando me vaya de este mundo. Porque nosotros creemos que estamos en este mundo y que nos vamos de este mundo. No sé a dónde nos vamos, pero bueno, creemos que vamos al cielo. Si fuimos malos, vamos al infierno también. Bah, en realidad, la ropa la tiramos de cementerio, un lugar que inventamos, cementerio le pusimos. Yo a veces me pregunto por qué se llamará cementerio. Habría que ver el origen de la palabra. Pero bueno, nos meten ahí en ese lugar, ¿no? Al cuerpo ese que se va a desintegrar. Pero nosotros parece que creemos que sigue estando el muerto ahí. Hasta ese grado de locura tenemos. Pero bueno, si no podemos cuestionar y observar todo esto, ¿cómo me voy a sentir como yo soy? O sea, como espíritu. Pero ni que me escuche 850.000 videos de YouTube. Primero, lo primero. Primero, atención. A mí. A ver, me estoy victimizando, me estoy identificando con esta, otra vez, la pobre chirusa, que no sé qué, que no sé cuánto, que pobrecita. Y entonces, como viene fulanito y me dice no sé qué cosa, ya me siento tocada y digo, ¡ay! Yo les voy a contar, el otro día había en el comentario de YouTube una persona que me puso que, ay, espero que no esté acá la persona, bueno, si está lo voy a decir igual, lo lamento. Total, ¿qué vamos a hacer? No me pueden tirar con nada a través de la pantalla de internet, menos mal. A lo sumo escribirme algo ahí. Bueno, entonces me pone la señora que el video estaba muy interesante, muy lindo, pero lástima el fondo el fondo de, digamos, donde estaba hablando el muñequito, que tendría que ser un poquito más guay, ¿vieron? Más lindo, porque era como una cagada. O sea, hablando, no me lo dijo que era una cagada, pero me dio a entender. Después yo pensaba, digo, si está el cable este negro que viene por acá, porque ahora tengo un nuevo estabilizador de tensión, pues se me rompió el lote, tuve que comprar uno. La botellita de agua, encima la tipa chupa del pico, todas las cachivaches que tengo por acá atrás, ¿no? Pero eso sí, yo pinté la repisa de celeste, observen, la dejé más bonita. Bueno, le puse al sillón le puse un trapo rosa ahora porque para que quede más cosa. Pero no puedo hacer nada más. Tengo este rincón. Bueno, a mí la verdad, lo primero que me pasó cuando lo leí me hizo ¡pum! Adentro. Dije, ¡ah! ¡Ay! Lo que me dijo. Lo primero que uno le nace. ¿Ven? Así somos. Entonces dije, ay sí, voy a agarrar y inflar muchos globos y los voy a poner todos acá atrás mío para que cuando transmitan directo, entonces toda la gente diga, mira Silvina, qué lindo, está lleno de globos. Y voy a ir pinchando de a uno al final para que quede súper guay. O sea que parece ser que de lo que el mensaje, lo que yo estoy diciendo, no importó nada. Lo único que importaba es cómo era el fondo. Si había velas de colores y no sé qué. Bien, o sea que miramos a los youtubers de acuerdo al fondo que les aparece por atrás. Bien, así estamos. Entonces, después dije, otra vez caíste, otra vez. Y así. ¿Entienden? Es como cuando la gente me dice, pero la letra es chiquita, que aparece en el video. Es que no la puedo hacer más grande porque la pantalla, ¿vieron? Tiene un tamaño. ¿Qué quieren? ¿Que la haga de 5 metros? No sé, que me vaya a pedir la computadora prestada al vecino y haga una extensión de computadoras para hacerlo panorámico. No se puede. Entonces, cuando yo me veo, ¿no? Enfrentada a mis otros yoes, estos otros que parece que son otros, pero que son yo en su locura, y me veo reaccionando ante la locura de los otros, digo, oh, otra vez, ¿ves? Te olvidaste de quién sos. Estás identificada con Silvina, que se cree que ella hace todo bonito
y que la gente le tiene que decir que todo está súper bonito. Y bueno, habrá gente que le va a decir que le parece una cagada lo que haces. Y bueno, y hay que aguantársela. ¿Qué va a ser, viejo? Es así la cosa. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno empieza a comprender todos estos vericuetos de cómo funcionamos acá las relaciones en el mundo, es que no podemos hacer nada. Solamente, bueno, no reaccionar y darme cuenta que el otro, bueno, ¿qué va a hacer? Está atrapado en su psique, en su película, y eso le parece muy importante y trascendental, ¿no es cierto? Liz se ríe porque ella me conoce, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? O sea, es que no podemos hacer nada. Ahí es donde vamos aplicando la rendición, aplicando de a poco, ¿sí? Por eso es muy difícil para nosotros, ¿no? Como cuerpos que nos creemos que somos, lograr esto de que nosotros le llamamos llevarnos bien con todos. O sea, es difícil, es complicado. Hola Héctor, no sé si te saludé, pero te saludo. Bueno, vamos a continuar. No quiero gastar mucha saliva porque me tengo que tomar, me queda poca agua en la botella, no me voy a levantar, le aviso. Bueno, sigamos. Entonces, esto de que nosotros creemos que intervenimos y que nuestra intervención es importante, es una señal de alarma. ¿Puede haber una cuestión más importante que esta? Dice el autor. Si la vida ha creado la molécula del ADN, porque les aviso que yo no la creé, la molécula del ADN, ustedes tampoco. No se vengan a dar que ustedes, ni que los científicos tampoco la crearon. La habrán descubierto, pero no la crearon. Bien. O el cerebro humano. Todo eso lo hizo la vida. ¿Por qué nos parece que hemos de controlarlo todo? A ver, vamos a preguntarnos. Junto con ustedes me pregunto. ¿Por qué tenemos esa tendencia a querer controlar todo? Y ojo, que eso se disfraza, el control se disfraza de muchas maneritas acá. Por ejemplo, bueno, cuando yo quiero hacer la torta, la quiero preparar yo, no, déjame que yo bato, porque a vos te va a salir mal. Estamos queriendo controlar, porque es como que si no la batimos nosotros, no va a salir linda la torta. Bueno, todas esas cositas que hacemos, como que siempre queremos estar en primera fila, ¿no? O sea, como yo que me vean, ¿no? Bien. Son signos de que estamos bastante identificaditos. Acá nos vamos dando cuenta. Bien. Debe ser posible relacionarnos de un modo más saludable con la existencia. Según este autor, él dice que tiene que ser posible que haya una manera de relacionarse con la existencia de una manera más saludable, porque está visto que no nos relacionamos de manera saludable. ¿Qué ocurriría si respetáramos el fluir de los acontecimientos y usáramos nuestro libre albedrío para participar en lo que acontece, en lugar de oponerle resistencia? Esto también está bueno de reflexionar, porque nosotros, o sea, queremos participar de la película, pero queremos participar bajo nuestras condiciones, o sea, como nosotros queremos, o sea, interviniendo, ¿no? No queremos participar, o sea, ir con la vida. No, queremos participar como nosotros queremos. Es como si, vamos a imaginar, estuviera el director, ¿no? De la obra, de la película, estas que se filman al aire libre, vieron con la cosa esa que el actor, el director está así con el sillón, están los actores ahí, la cámara y el cosito ese que le hacen en cámara acción, todo eso. Y nosotros apareciéramos, ¿no? En la escena y le dijéramos, no, mire señor, no. El beso así como se lo está dando el actor ese a la actriz, no está bien, no me gusta, cámbielo. Yo creo que el director se levanta y nos da con la corneta esa por la cabeza, ¿me entienden? Bueno, así somos, o sea,
Acá le llamamos meterse en la vida de los demás y andar opinando y hablando pavadas al Pepe. Vamos a hablar en criollo. Pero bueno, el autor es un poquito más delicado y lo está diciendo con otros términos. Nos la pasamos queriendo intervenir en lo que hacen los demás. ¿Sí o no? Vamos a confesarnos. Bueno, hoy tiene que ser un encuentro de confesión, porque si no nunca tomamos la comunión. Ya se los dije, la comunión se toma después de que uno se confiesa. Porque vamos a la iglesia, nos confesamos con el cura, le decimos nuestros pecados y él después nos absuelve y nos dice, va, ve hija en paz, reza 40 Padre Nuestros y 70 Ave Marías sin equivocarte, de rodillas, aunque te ardan las rodillas, te la aguantás igual por pecadora. Así que ahora rezás todo eso para que Dios ahora te absuelva y diga, ah, hija mía, te arrepentiste de los pecados, qué buena que sos. Y entonces ahora yo me sienta bien. Bien. Eso es lo que hacemos. Así. Claro, después decimos que somos espirituales. No, por eso yo me río. Yo últimamente me río de todo. Porque dicen que el que se ríe mucho que se está a punto de iluminar. Así que hay que reírse, porque la risa te ilumina todo, te ilumina el rostro, te ilumina todo, te sentís así como liberada cuando te reís. Pero no que te reís, digo te burlas, ¿eh? Te reís de vos misma, de tu personaje, porque decís, mirá las pavadas que hago, lo que pienso y lo que digo. Como si yo fuera quién. ¿Quién soy yo? Una mota de polvo en el medio del universo. Y me creo que soy, no sé, la Chiqui Legrand. Bueno, la Chiqui Legrand se cree que es la Chiqui Legrand, porque por eso es el problema. Bueno, la Chiqui Legrand, les digo, para los que no son de Argentina, es una señora que ya tiene como un dinosaurio, tiene como 94 años, pero ella sigue haciendo los almuerzos y se emperifolla toda, la señora se pinta mucho, se pone los tacones altos, se pone en la mesa, invita a los invitados, pero los invitados tienen que decir lo que ella dice, porque si no se arma el trochimoche ahí. Y bueno, son unos programas un poco entretenidos, bueno, para el que le gusta el chusmerío, ¿no? Y bueno, ella cree que es importante, que así creemos todos, pero bueno, ya se le va a pasar porque en un momento solamente va a pasar el recuerdo, porque que vamos a pensar que la recordamos nosotros, ¿no? Bien, entonces vamos a ponernos serios de vuelta. ¿Cómo sería nuestra vida si no le pusiésemos resistencia? ¿Consistiría en sucesos aleatorios, sin orden, ni sentido alguno? ¿O por el contrario, se expresaría en nuestras vidas esa misma perfección que se halla presente en el resto del universo? ¿Nos hicimos esta pregunta? Claro, nosotros como que tenemos miedo de que la película pase y que yo no pueda intervenir en nada, ¿no? ¿Cómo es esto? Por eso inventamos el control remoto también, donde queremos que cambiamos de canal y controlamos. Ah, esta película una cagada, voy a poner otra, y cambiamos así. Yo creo que en una época cuando apareció el control se llamaba hacer zapping, que creíamos unos vivos bárbaros porque teníamos el control. Bien. Estas reflexiones constituyeron la base de un asombroso experimento. Ven, acá está Tomás, vos que me preguntabas, viste lo del nombre. Fíjate, acá empieza ya la autora a nombrar, ¿no? Que se inició en un sencillo cuestionamiento. ¿Cuál de estas dos opciones me resultará más provechosa? ¿Crear una realidad alternativa en la mente y luchar contra lo que me presenta la vida para que se amolde a mí? ¿O desprenderme de mis deseos para ponerme al servicio de esas mismas fuerzas que han creado toda la perfección del universo que me rodea? La prueba no consistió en romper con la vida, sino en vivirla plenamente desde un lugar en el que ya no estamos dominados por los miedos ni los deseos. A falta de una mejor denominación, lo llamé el experimento rendición.
Y en la medida de mis posibilidades he dedicado los últimos 40 años de mi vida a observar hacia dónde me llevaría de forma natural el curso de los acontecimientos. Lo que ha ocurrido durante estas 4 décadas es sencillamente increíble. El mundo no se vino abajo, sino todo lo contrario. A medida que se sucedían las situaciones, el fluir de la vida fue conduciéndome a lo largo de un viaje asombroso. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Por eso le puse, al curso le puse Verás Milagros, porque es que realmente es así. Cuando yo suelto el control, más que soltar el control, es soltar la ilusión de control. O sea, esa ilusión que tengo de que controlo, que eso es rendirse en realidad. Rendirse no es resignarse, ni conformarse, ¿no? Porque también lo confundimos con que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Igual, no. Y entonces nos transformamos en unos pasotas que no hacemos nada. No. Uno, aparentemente, uno cree que toma decisiones y que hace, pero bueno, uno se deja llevar por la vida y hace cosas en el mundo. No quiere decir que no haga nada. No, porque sería aburridísimo, ¿no? Pero no me adjudico mérito a lo que hago. Ya no me creo que nada depende de mí. ¿Me entienden? Porque es que nada depende de mí. Es que si nos ponemos a ir a lo profundo, el que uno esté en este mundo, aparentemente el cuerpo acá, ¿no? Este personaje, o no esté, es que no cambia nada. Nosotros creemos que cambia, es que no pasa nada, ¿sí? Todo va a seguir igual, va a seguir su curso, ¿sí? Pero como nosotros, mientras aparenta como que estamos acá y que le llamamos estar vivos, creemos que nosotros somos de gran aporte a la humanidad, ahí está el kit de sufrimiento, ¿no? Porque cada vez que yo creo que soy yo, ¿no? Es que sufro. Porque me juzgo, porque me salió mal, porque me equivoqué, porque lo podría haber hecho mejor. Bueno, nos damos caña, ¿vieron? Le llamamos, yo le vieron con la caña. Siempre saco el tema de la caña, es inevitable. Yo me he visto a mí muchas veces ahí, ¿eh? Y agradezco haberme visto porque gracias a que me vi y que cometí los errores y estupideces y pavadas que hice en mi aparente película, has hecho cada cosa. Entonces, pero gracias a que las hice, es como que dije, ay, mira lo que hice. Claro, porque ahí es donde me vi, me pude ver y dije, ay, pero no juzgándome, sino dándome cuenta de los miedos que tenía, del aferramiento que tengo a las ilusiones y todas estas cosas, y nada más. Dios me ha perdonado, o sea, no soy culpable ni mala por haber hecho eso. ¿Entienden? Eso es lo que tenemos que observar. Es que no hay nadie mirándonos. No, eso de que Dios te mira por un agujerito del techo me lo decía mi abuela, y era puro cuento. Yo después de grande lo descubrí, como los Reyes Magos y el Papá Noel. ¿Qué va a hacer? Uno crece y ya se tiene que dar cuenta de que todas esas cosas eran mentiritas. ¿Quién me va a estar mirando? Nadie, si no hay nadie. Que te miran los otros. Sí, a mí también. Parece que ahora yo estoy acá y ustedes están del otro lado y me están viendo. Y yo podría estar pensando, ay, ¿qué estará diciendo la gente de mí? Oh, que me hice las trenzas. Hoy me hice las trenzas porque no sabía qué hacer con mi pelo. Bueno, me hice las trenzas. Después había una voz que decía, pero a la edad que tenés haciéndote trencita, pedazo ya grandota, que... Y ahí la escuchaba y dije, no te escucho. Anda para allá. Así le hago yo a la voz. Sí, claro. Yo me voy a hacer la trencita y se acabó. Punto. ¿Qué tan de estoy? A que no le gusta que no me mire. Porque es que llegamos a una actitud así. Porque estamos sino, a ver cómo me tendré que parar. O como les decía hace un rato, el decorado que tengo que poner al fondo para que todos me vean perfecta. Es que no existe la perfección. No existe. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Ser perfecto qué? Por eso el libro, miren cómo se llama. El encuentro con la perfección de la vida.
No le encuentro con la perfección del personaje. Habrá otros libros de eso, debe haber por el mercado. Pero es que si queremos perfeccionar al personaje, bueno, apaguen la luz y se van, porque es que no hay salida, no hay salida. Nunca van a ser perfectos, jamás. Como persona, jamás. Ay, bueno, así que equivóquense todo lo que quieran. Ustedes cometan errores. Si esta vida es para eso, ¿para qué lo tenemos? Bien. Entonces estábamos en la prueba, el experimento. Bien. ¿Qué fue lo que descubrió el autor? Que él iba a vivir la vida plenamente, sin dejarse dominar por los miedos ni los deseos. A falta de una mejor denominación, lo llamé el experimento rendición, y en la medida de mis posibilidades he dedicado los últimos años a ver a dónde me llevaba esto, ¿no? El autor dice que el mundo no se le vino abajo, sino que todo le fue causando asombro. Este libro relata la historia de alguien que se atrevió a desprenderse del temor y confiar en la vida. Es importante clarificar que este tipo de rendición no significa vivir sin el ejercicio de la voluntad. ¿Ven? Lo que yo les decía hace un rato. Durante estos 40 años he dejado que mi voluntad fuera guiada por la propia vida en lugar de por mis preferencias. Esto es lo que el curso de milagros le llama el propósito. O sea, es lo mismo, pero con otras palabras. Según mi experiencia, alinear la voluntad individual con las fuerzas que dirigen el curso de las cosas produce resultados sorprendentemente poderosos. Y es así. Cuando alineamos nuestra voluntad, por eso cuando en el curso de milagros se nos dice que la voluntad, solo hay una voluntad, es que tu voluntad se hace porque la voluntad de Dios y la mía son una, no me está hablando de que Dios es otro y yo soy este, sino que yo soy tal como Dios me creó. Yo soy, yo soy, yo soy. No soy esta imagen. Esta imagen, ¿qué quieren que les diga? Es pa' problema. Siempre le pasa algo a la pobre. Cuando no le duele la uña, le duele el diente. Cuando no le duele el diente, que no sé qué, que no sé cuál. Siempre pasa algo. El yo soy no le pasa nada. Está tranquilo, observa. No está aferrado a nada, no se opone a nada, o sea, la vida. Cuando hablamos de lo que realmente somos, es que somos la vida con mayúscula, ¿no? Entiéndase. Vida tiene sus sinónimos, puedo decir amor, libertad, bondad, belleza. Todo es lo mismo, son sinónimos de vida, es que solo hay una vida. Solo hay una vida, la vida. La vida y yo somos lo mismo. Yo soy esa vida. Yo no soy este cuerpo que creo ser. Porque todo lo que perece no es real. Solo es real lo que es eterno. Y solo la vida es eterna. Entonces, acá el autor está hablando de que cuando mi voluntad no se opone a la de la vida, entonces yo estoy en amor. Por eso el amor no se opone a nada. Eso es amar. Mientras yo crea que yo, Silvina, como persona, objeto, amo a otros y digo, qué buena que soy, ay, tengo un corazón, ay, soy tan... Y estoy en ese estado, el de la New Age, ¿vieron? Yo le llamo el pedo de color. No voy para ningún lado.
Porque a mí Dios no me está mirando. Yo diría que ustedes si creen en los reflectores, vieron esos que ponen en los teatros que te apuntan y salís con el micrófono y cantás y todos te aplauden. Bueno, saquen todo, tiren todo abajo, tiren todo eso porque eso es el prota que se cree más que Dios. Dios no sabe de reflectores, no tiene ni la menor idea. ¿Bien? Yo soy la que abandoné a Dios. Dios a mí no me puso ninguna patada en el traste. Soy yo la que ahora quiero andar por mi cuenta. Y encima soy sumamente hipócrita porque digo amar a Dios, pero lo amo si Él es como a mí me gusta. Si no hace la cosa como a mí me gustan, yo dudo de que exista ese. ¿Entienden? Por eso primero tengo que ser honesto y hablar con verdad. Y dejarme de pavadas. Porque mientras yo esté con que me quiero posar para Dios y ver si me saco la selfie para que Dios me vea bien, no sé, capaz que Dios sale de atrás conmigo en la selfie, no sé qué cosas raras quiero inventar. Es que no estoy haciendo nada. Nadie me va a aplaudir, ¿eh? No dan estrellitas, ya se los dije, al final de la película no dan estrellas, no. Cuando va a ser el último suspiro, chao. ¿Qué importa? Pero sí, pensándolo bien, le voy a atribuir mi muerte a Dios, ¿no? Que no me dio unos años más de vida. Por eso hasta a Dios le decimos, ¿y si Dios quiere? ¿Y si Dios nos da más vida? Y bueno, ¿qué va a hacer? No, eso no es rendición, eso es resignación y está cargada de odio. Porque cuando la cosa se tuerce un poco ya me encabroné, no me gusta. Entonces eso no es rendirse, eso es hacer chorradas. No, rendirse es cuando yo le digo sí a todo a cada instante. Y soy feliz, pase lo que pase. O sea, no estoy en esa psique. O sea, dejé de pensar. Paro con la actividad de pensarme y construirme a cada instante. Me desconstruyo. Me deconstruyo, ¿no? Creo que así sería el término adecuado. Ya no me importa lo que diga la psique. La psique nos va a contar cosas todo el tiempo. A veces nos cuenta cosas terribles. Sí, cosas que, bueno, dan miedo. Pero no es verdad. ¿No? No es verdad. El mejor modo de transmitirle las conclusiones de este gran experimento es contarte cómo fui empujado a llevar a cabo, si bien mis experiencias seguramente diferirán de las tuyas, he decidido compartirlas teniendo presente que los seres humanos contamos con la extraordinaria habilidad de aprender unos de otros. Así pues, no necesitas vivir como yo lo hice para que lo aquí expuesto obre una transformación en ti. ¿Ven? Esto también es clave. Voy a detenerme aquí porque esto es muy importante dentro del camino espiritual que le llamamos acá. Yo no puedo pretender tener la experiencia que tuvo el otro y querer ser como el Sai Baba, el Ramana Maharshi, Jesús, la Virgen o no sé quiénes, o la Santa Teresa. No tengo que ser como nadie, porque cada uno tiene su experiencia que es particular. Mi experiencia nunca va a ser la experiencia del otro, pero ninguna experiencia es mejor ni peor que la otra, porque todas son experiencias. ¿Quién la juzga? Ah, sí, ese que se cree importante, ese que cree que es una persona y vive en un mundo, ¿no? Donde su opinión es muy importante y cuenta. Qué importante, lo dijo Pepe. Sí. Y Pepe es importante porque escribió 50 libros, se tiró 50 pedos en ayuna, hace la caca color rosada. Qué divino, Pepe. Ese sí. No, el otro no. El otro no porque mira. Ese. Pero si viven en un rancho. Pero pobrecito, ¿qué puede saber ese si nunca fue a la escuela? ¿No? Ese no lo escuchemos nunca, ¿eh? Vamos a escuchar a este, que es un erudito. Nos dice cosas muy importantes.
así ese asco tenemos unos hacia otros. Bueno, cuando ustedes se vean todo ese odio, ese asco, esa repulsión, ahora nos protegemos con el asunto que se llama virus. Se llama virus, coronavirus, COVID-19 le pusimos. Muy bonito, que nos viene bárbaro para mantenernos más alejados que antes unos de otros y darnos más asco. Pero no, le llamamos, es que estoy cuidando mi vida, no va a ser que me muera. Le ponemos ese nombre. ¿Me entienden? Bueno, cuando ustedes vean esa profundidad, bueno, no van a necesitar nada, ni leer libros. Yo por ahora estoy como ustedes, me tengo que leer muchos libros porque cada vez que me siento mal digo, ay, voy a ir al Mercado Libre a ver qué libro me compro. A ver, ¿cómo hacer para dejar de pensar pavadas? Así me agarra, ¿eh? Igual que ustedes. Y otra vez me veo ahí y digo, ¿otra vez estoy ahí? Claro, porque yo tengo tanto miedo de ir adentro mío y conocerme como el que tienen ustedes. El tema es que yo se los digo, no les miento, no me hago la superada. Porque ¿para qué? Para que después me equivoque y digan, mira, esa, la del canal, se equivocó. Es que me voy a equivocar muchas veces. Y benditas sean mis equivocaciones. Porque gracias a ellas aprendo. Bien, entonces, el autor dice que no es que nosotros tenemos que ahora irnos al bosque, voy a aclarar, hacernos la cabaña, ir a meditar y ponernos ahí en esa situación como se puso él para que se nos arregle. No, lo que nos está diciendo es que él comparte esta experiencia para que nosotros desde nuestra experiencia podamos cuestionarnos y reflexionar, ¿no? Que esto que él nos va a ir narrando ahora, que van a ver, qué interesante, porque es de lo que hablamos siempre, pero bueno, con otras palabras, ¿no? Cómo él se dio cuenta que esto de que yo me obsesione con ser espiritual no me sirve para nada. ¿Entienden? Bien. Los hechos inesperados que acontecieron no solo cambiaron mi vida, sino que además transformaron mi visión de la existencia y me proporcionaron una sensación de profunda paz interior. Este experimento quizá te impulse a encontrar una forma de vivir más pacífica y armoniosa, así como a apreciar mejor la asombrosa perfección que nos rodea. Cuando realmente estamos viviendo desde ese sujeto que yo soy, o llamémosle el tomador de decisiones, de la conciencia, el ser, el Cristo, bueno, llámenle como quieran, la conciencia de unidad, donde me salí del lugar de yo soy esta, fulanita de tal, que no sé qué, y estoy centrado, y estoy en mí, es que veo todo perfecto, es que veo la perfección de la vida. Y le digo a todo que sí, todo está bien. Solo me opongo cada vez que me identifico con la psique, o sea, con esa que yo creo ser, esa mente externa, con la cual me hago daño todo el tiempo, con la cual me ataco a mí y a otros, ¿no? Con la cual me destruyo a mí y a otros, porque tengo miedo. Por eso el Curso de Milagros dice, los que tienen miedo pueden ser muy crueles. Muy crueles. Más miedo tenemos, más crueles somos. ¿No? Bien, vamos a darle una introducción a la vida de Michael Singer y en la próxima vamos a continuar con lo que sigue, ¿no? Bien. Él le pone a esta parte que fue solo un susurro, ¿no? Nada de alboroto, dice él. Mi nombre es Michael Alan Singer, pero que yo sepa, todo el mundo me ha llamado siempre Mickey, como el ratón Mickey, ¿no? Nací el 6 de mayo de 1947 y llevé una vida normal hasta el invierno de 1970, en el que tuve una experiencia que modificó para siempre mi trayectoria vital. Los sucesos que te cambian la vida pueden llegar a ser sumamente drásticos y por su propia naturaleza perturbadores,
Todo tu ser es dirigido hacia una dirección, en un movimiento que contiene el impulso de las experiencias del pasado y todos tus sueños. De pronto se produce un gran terremoto, se manifiesta una grave enfermedad, o tiene lugar un encuentro casual que te hace perder el control de tu vida por completo. Si ese suceso es lo bastante potente como para modificar el punto de enfoque de tu mente y tu corazón, entonces el resto de tu vida irá cambiando su debido tiempo. Literalmente, ya no eres la misma persona tras una vivencia de esta naturaleza. Se modifican tus intereses y objetivos y de hecho cambia el propósito de tu existencia. Por lo general hace falta una vivencia muy intensa para que se produzca una transformación sin retorno. Pero no siempre ocurre de este modo, ¿sí? Por eso también hay diversas vítores por ahí, ¿no? Que dicen, no, porque los que se despiertan o se iluminan es porque les pasaron cosas muy choqueantes o no sé qué, ¿no? Y a veces no es así, no siempre es así, ¿no? Durante el invierno de 1970 no me sucedió nada especialmente llamativo. De hecho, el proceso de cambio se inició con tal sutileza que podría haber pasado fácilmente desapercibido. Mi vida se sumió en una total confusión y transformación, no con gran alboroto, sino con un susurro. Aunque han transcurrido más de 40 años desde aquel momento en el que mi vida cambió para siempre, todavía lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Estaba sentado en el sofá del salón de mi casa, en Florida. Por aquel entonces tenía 22 años y estaba casado con Shirley, o Shirley, no sé cómo se pronuncia, yo creo que Shirley, una mujer de alma hermosa. Ambos estudiábamos en la universidad, donde yo estaba haciendo un posgrado de economía. Era un joven muy inteligente y el director del departamento estaba preparándome para ser profesor universitario. Ronnie, el hermano de Shirley, era un exitoso abogado, del cual yo era amigo. Él era un poderoso abogado de una gran ciudad, muy interesado en el dinero, y yo, un universitario con aire sesentero y hippie. Cabe destacar que en esa época yo era una persona muy analítica. Nunca me había pasado por la cabeza estudiar filosofía, psicología o religión. Y las optativas que había elegido eran lógica simbólica, cálculo, estadística. Por ello lo que me ocurrió resulta aún más asombroso. O sea, fíjense en la descripción que da el autor de cómo él era, ¿no? Sus intereses. Este tipo de personas que son más racionales, ¿no? Que le gustan las cosas, las matemáticas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la lógica. Y cómo, estando ahí en eso, ¿no? En esos intereses, cómo hizo un giro su vida, ¿no? Aquel día tan especial estábamos charlando con Ronnie en el sofá. No sé bien de qué hablábamos, pero recuerdo que tras una conversación pausada se había producido un silencio. Entonces me di cuenta de que me sentía incómodo y estaba pensando en qué decir. Aun cuando había vivido situaciones similares en numerosas ocasiones, esta experiencia fue bien diferente. Además de sentirme incómodo y tratar de continuar el diálogo, tomé conciencia de ello. ¿Ven? No es lo mismo estar conversando con alguien en un diálogo fluido que no nos damos cuenta. Después nadie le entiende nada al otro, ¿no? Como digo yo. Que él se dio cuenta que se quedó en ese estado que no sabía qué decir y tomó conciencia. Por primera vez en mi vida estaba observando mis pensamientos y emociones sin identificarme con ellos.
No es fácil expresarlo con palabras, pero sentí una total separación entre mi inquieta mente, que arrojaba posibles temas de conversación, y yo, que simplemente era consciente de lo que sucedía en ella. Era como si de repente pudiera permanecer por encima de la mente y observar con tranquilidad los pensamientos. Lo creas o no, ese sutil cambio de conciencia se convirtió en un huracán que trastocó toda mi vida. O sea, fíjense a este hombre lo que le pasa, ¿no? Después, bueno, vieron que hemos leído muchos otros autores, que por ejemplo, como Eckhart Tolle, que él cuenta que había llegado un momento que la voz esa lo tenía tan loco que hasta iba a llegar a matarse, porque es que no podía más, ¿no? O sea, cada uno, o el caso de Byron Katie, ¿no? Que terminó encerrada 2 años postrada en una cama, hasta que un día, bueno, se dio cuenta, ¿no? O sea, son diferentes. Por eso las experiencias son diferentes, son particulares, ¿no? Permanecí sentado, observándome a mí mismo durante unos instantes, tratando de arreglar aquel silencio incómodo, pero yo era el observador que presenciaba en calma toda esa actividad mental, no quien estaba tratando de llenar el silencio. Al principio tan solo había unos pocos grados de separación entre yo y lo observado, pero dicha separación parecía aumentar más y más. No estaba haciendo nada para que esto suceda, tan solo permanecía sentado dándome cuenta de que los patrones mentales neuróticos que desfilaban ante mí ya no pertenecían a mi sentido del yo. En ese punto, él se pudo dar cuenta que él no era esos pensamientos ni esas emociones. Esta toma de conciencia ocurrió prácticamente de forma instantánea. Fue algo semejante a contemplar uno de esos pósters que contienen una figura escondida. De pronto surge una imagen tridimensional de ese aparente caos, y una vez que la identificaste, te preguntas cómo no la habías visto antes, si estaba ahí. ¿Ven? Este es como realmente ese darnos cuenta que nos damos cuenta, es ese ajá. Es algo que lo tuvimos siempre enfrente nuestro, siempre estuvo ahí, pero nunca lo vimos. Eso es como comenzaba este libro al principio, ¿no se acuerdan? No quiero ir de vuelta para la primera página, ¿no? Pero que es así, ¿no? Así fue el cambio que tuvo lugar en mi interior. Era tan obvio. Ahí estaba yo observando los pensamientos y las emociones. Llevaba observándolos desde siempre, sin percatarme de ello. Era como si me hubiera perdido tanto en los detalles que jamás los considerara como simples emociones y sentimientos. Esto lo dice el curso de milagros también, donde hay una parte que dice, así se hicieron los detalles. No sé si es una lección o en el texto, ¿no? El ego se encargó de hacer los detalles. Entonces estamos atrapados por la cosita. Ay, la cosita, la cosita, el detalle. Y no me percato del fondo. Y yo soy ese fondo. Pero estoy obnubilado con las formas. Este formita para acá, la otra para allá, aquella por ahí, aquella para acá. Y el fondo nunca le presto atención. Por eso no sé quién soy. Porque el yo soy tiene que ver con el fondo, no con las formas. Bueno, nos queda poquito ya para terminar este capítulo de presentación del autor y después, bueno, otras cosillas que vienen. Voy a ver si la próxima me voy a marcar con lápiz lo que les quiero decir más importante, porque estos capítulos primeros son llevaderos, pero después, bueno, empiezan un montón de otras cositas que, bueno, se hace un poco pesado. Entonces, para ir a lo importante. Bueno, espero que les haya resultado interesante lo que dice el autor. A mí me gusta, y bueno, supongo que ustedes estaban participando, debe ser que también.
está muy relacionado con el libro anterior que estuvimos viendo, ¿no? Pero es como que, ya les dije, dentro de esta narración está cómo aparece este otro libro de la liberación del alma y todo lo demás, ¿no? Y muy interesante cómo él, eh, bueno, honestamente, ¿no? Cuenta su experiencia, la comparte, para que justamente nos podamos dar cuenta de cómo es cuando realmente nos sometemos a este experimento de rendición. Bueno amigos, nos veremos recuerden que bueno, lo hacemos los viernes. Voy a tratar de cumplir con el horario. Este, miércoles, jueves y viernes. Si algún día no puedo, bueno, ya saben que les aviso ahí por la comunidad. Nos veremos en este encuentro el próximo viernes. Chao, gracias por participar. Nos vemos.